soy oficial local de salud pública de la UTLA y les doy la bienvenida a este proyecto. Hola a todos, yo soy Sebastián Reyes, también soy oficial pero de entrenamientos de la UTLA. Les quiero presentar al doctor David Larriategui. Él es médico internista especializado en infectología, que trabaja en la Clínica Pasteur y docente de la UTLA. Él nos va a ayudar hoy con esta charla, así que espero que les guste y la disfruten. Ya voy a conectar la pantalla. Ahí se ve. Sebastián. Ya se está conectando, doctor. Me confirmo. ¿Me confirmas cuando se vea, por favor? Ahí ya está. Ya, está la primera diapositiva. Sí, ya se ve la primera diapositiva. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta pequeña charla, primero agradeciéndoles a los chicos de UTLA por esta iniciativa que han tenido para conocer un poco más sobre esta epidemia y también los esfuerzos que ha hecho la universidad tanto en la parte científica como en la parte humana para poder apoyar un poco a la sociedad ecuatoriana en el sentido del control de la enfermedad. Vamos a hacer hemos preparado una pequeña agenda para el día de hoy, entonces la agenda está programada de la siguiente manera. La línea del tiempo que ha pasado en el Ecuador este tiempo desde que se encontró el coronavirus en el mundo. El coronavirus en general, cuál es la característica del virus, un poco sobre la fisiopatología del virus, el diagnóstico, cómo podemos hacerlo y entendiendo un poco la epidemia, cómo se comporta la epidemia a nivel mundial y principalmente en nuestro país. Un pequeño acápite de por qué esta epidemia ha tenido un gran impacto en nuestro país, por qué tenemos una ciudad prácticamente con una gran tasa de mortalidad a nivel mundial. Aquí vamos a analizar cuáles son los determinantes sociales y las dificultades para mantener el aislamiento en nuestro país, cómo está el sistema de salud en nuestro país y las endemias que estamos viviendo con dengue y otras enfermedades al mismo tiempo. Y en la parte final haremos una pequeña revisión de las medidas que debemos tomar, cuáles son los mecanismos recomendados para el control de la epidemia, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, los niveles de atención que tenemos a nivel de país y cómo priorizar los implementos médicos ante la escasez, es decir, qué podemos utilizar y cómo utilizar estos equipos de protección personal frente a una probable escasez en el cual podría estar el Ecuador. Al final tendremos una ronda de preguntas para poder analizar los temas que vamos a plantear en esta presentación. Entonces, de acuerdo a la agenda, vamos a pasar con la primera parte, que es la línea del tiempo en el Ecuador, qué es lo que ha pasado. Aquí he puesto puntos importantes. Entonces, el caso en China aparecen los primeros 27 casos de neumonía de etiología desconocida y se declara una alarma en la provincia de Wuhan el 31 de diciembre con 27 casos. El 7 de enero se identifica en estos casos el virus del coronavirus como agente etiológico, el nuevo coronavirus del 2019 que se le catalogó así, el 7 de febrero en China. Por primera vez se encuentra el primer caso el 13 de enero en el 2020 y recuerden que nosotros tuvimos un caso sospechoso el 21 de enero en Ecuador cuando vino un paciente de la provincia de Fujian en China que falleció el 8 de febrero, que nosotros le habíamos puesto como un caso índice. Después varios casos importados que viajaron a Europa, Italia, los primeros casos en Italia, España, y llegamos al Ecuador, en donde el 29 de febrero nosotros tenemos aparentemente el primer caso reportado
que vino de un viaje desde España, una mujer de 71 años que fue, entre comillas, nuestro primer caso, aunque ahora se habla mucho de que no lo fue. Sin embargo, nosotros tenemos nuestro caso índice como este, el caso del 29 de febrero. Y el 11 de marzo se declara ya la primera emergencia, la Declaratoria Nacional de Emergencia por el Ministerio de Salud, y el 13 de marzo nosotros restringimos ya los eventos masivos como país por el COE nacional en el 13. El 17 hicimos un cierre parcial, es decir, Guayas y Guayaquil empezaron un fenómeno de aislamiento, y el 25 de marzo ya hicimos completamente el aislamiento para todo el país. Entonces, miren, estamos hablando que prácticamente en un periodo de 12 semanas el país pasó de un estatus normal a un estatus completamente cerrado, es decir, todas nuestras actividades cambiaron de manera drástica y obviamente han ido avanzando las semanas y miren que en la tercera semana de abril apenas nosotros llegábamos a los 10.000 casos y ahora estamos en la segunda semana de mayo y estamos bordeando los 33.000 casos. ¿Por qué he puesto aquí la segunda semana? Porque aquí el grupo de UDLA, de One Health UDLA, hizo un estudio y un análisis retrospectivo de estos 9.468 casos y lo publicaron para ver cómo es el comportamiento en el Ecuador de la enfermedad, que hablaremos un poco de esto más adelante. En fin, esta es la línea del tiempo del virus en nuestro país. Estamos prácticamente cursando ya la octava semana del confinamiento y estamos con una movilización de enfermedad bastante importante, con una alta tasa de mortalidad. En fin, el coronavirus es un virus bastante sencillo. Miren, esta es la estructura básica de un coronavirus. Se le llama así porque tiene estas proteínas en forma de espículas, que le pueden ver aquí en la parte superior, que le dan una forma de corona alrededor de su cápside. Es un virus circular con un genoma RNA que tiene una envoltura sencilla y que tiene apenas pocas proteínas a su alrededor, y muchas de estas han sido identificadas que se pueden unir a receptores específicos del cuerpo. Entonces, lo interesante de este coronavirus o de los coronavirus en general es que han acompañado casi siempre históricamente a la especie humana desde años atrás y también a los mamíferos, porque los coronavirus no solo infectan al humano, tenemos identificados varios subtipos y especies de coronavirus que infectan a otros mamíferos menores. Entonces tenemos una gran variedad de coronavirus en la naturaleza. Y es aquí donde nacen estos fenómenos de mutación de las secuencias, en donde este coronavirus finalmente se identificó y se vio que tiene capacidad de transferencia. Inicialmente se hablaba de un fenómeno fisiopatológico muy complejo, es decir, de múltiples procesos muy complejos, es decir, como esta lámina en donde ustedes pueden ver de procesos extremadamente complejos de replicación, y cada vez se ha ido identificando ya cosas muy sencillas. Entonces voy a tratarles de explicar cómo el coronavirus se replica en nuestras células desde una perspectiva mucho más fácil, es decir, cómo se reproduce. Entonces, los nuevos estudios han demostrado que el coronavirus ingresa y tiene varios tejidos que pueden captar el coronavirus en el cuerpo humano. Cuando el coronavirus llega hacia los tejidos humanos, este tiene dos receptores que pueden unirse, o nuestras células tienen dos receptores que pueden acoplarse a las proteínas del coronavirus. Entonces, básicamente estos dos receptores son el receptor derivado de la enzima convertidora de angiotensina 2 y el otro receptor es este receptor que se le está llamando TMP-RSS2. Es decir, nosotros tenemos estos dos receptores que son vitales para la unión del virus a la célula receptora. Una vez que el virus se une a su célula receptora, el virus deposita el material genético, es decir, el RNA viral, y inicia el proceso de replicación del virus para formar nuevos viriones. Al formar estas nuevas proteínas genéticas de virus y también al formar estos nuevos
al ensamblar estas nuevas proteínas, también se forman proteínas de la estructura de la cápside y nuestras mismas células son encargadas de exocitar el virus y formar nuevos virus. En este proceso de acoplamiento, replicación proteica y exocitosis, existe una gran respuesta inflamatoria mediada por macrófagos que generan una respuesta impresionante de producción de factores de inflamación, principalmente interferón gamma, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. De hecho, se le está llamando a este fenómeno de respuesta severa, de producción de enzimas inflamatorias, tormenta citoquínica, es decir, el paciente y sus macrófagos generan una respuesta inflamatoria muy, muy severa, y lo cual genera una acumulación de un proceso inflamatorio en las células de los pacientes. Es así como se ha podido identificar muchas áreas o muchas células que tienen estos receptores. Un artículo muy reciente publicado esta semana acaba de sacar cuáles son las células que tienen la capacidad de tener estos receptores, tanto el receptor AC2, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, como el receptor TMPRSS2, para permitir la internalización de las células del coronavirus hacia las células huésped de nosotros. Entonces, ahora estamos tratando de entender y explicar varios de los procesos, es decir, por qué el coronavirus me causa hiposmia, es decir, alteraciones del olfato. Es porque las células del olfato, las células receptoras que perciben el olfato, tienen estos receptores. El pulmón, evidentemente, esto es nuevo. El ilio, el intestino, tiene los dos receptores, tanto el ECA como el TMPRS2. El corazón tiene receptores, tiene uno de los tipos receptores, los ECA. El ojo, las células de la córnea de nuestro ojo, los colangiocitos, las células de la vía biliar, tienen receptores. Las células de la vejiga tienen receptores. Las células de los túbulos proximales tienen receptores. Las células pancreáticas, las células de sostén del cerebro, las células de la próstata y de los testículos, de los conductos seminíferos, del epitelio prostático tienen, y también tienen las células placentarias. Entonces, ¿qué se está viendo? Que el virus tiene una gran capacidad de fijarse a varias células receptoras, y es por eso que en el coronavirus se está viendo una variedad de síntomas y una variedad de patologías que están apareciendo, principalmente, por ejemplo, diarrea, problemas cardíacos, alteraciones neurológicas, lesiones cutáneas, alteraciones de olfato y gusto, más allá de los propios problemas respiratorios involucrados directamente con el virus. Esto es muy interesante porque se está viendo que una mutación de aparentemente sencilla, entre comillas, de un coronavirus originario en mamíferos inferiores, pudo generar una respuesta tal de adaptación del virus que permite que se pueda implantar en nosotros en gran cantidad de nuestros tejidos. Entonces, es por eso que también en el coronavirus muchas de las especialidades médicas están interactuando, porque cada vez se ve con más razón y con más precisión que hay muchos tejidos y órganos que el virus puede interactuar. Es decir, esta enfermedad se está convirtiendo en una enfermedad multisistémica, en donde el apoyo y la colaboración de varias especialidades es fundamental para poder sacarle al paciente adelante. ¿Qué ocurre entonces cuando yo me infecto? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que puede pasar? Vamos a poner, este es un gráfico un poco para explicarles, aunque es un poco complejo. Voy a tratar de explicar qué es lo que puede pasar. Yo me infecto la semana 2, es decir, yo me expongo a una persona aquí, como pueden ver, en donde dice semana menos 2, y el paciente se expone al virus. Una vez que se expone al virus, deben pasar entre 1 a 12 días de promedio
teniendo como promedio el día 6, para que el paciente empiece a desarrollar los virus, es decir, los virus que ingresan por mi tracto respiratorio, nasal, ocular o por donde sea que haya sido el contacto. Este virus ingresa y empieza a distribuirse en mi cuerpo y empieza a replicarse en los tejidos y a distribuirse por todo el organismo, como demuestran las anteriores diapositivas. Empieza a distribuir en todo el organismo. Si es que fue por vía respiratoria, pues este virus empieza a replicarse y empiezo a generar síntomas aproximadamente entre el día 6 y 7 del contagio, es decir, una semana después de que yo estuve expuesto al coronavirus como promedio, y la carga viral de virus en ese momento se encuentra en la máxima expresión en mis tejidos. Posteriormente, estos virus empiezan a bajar en sangre. ¿Y por qué empiezan a bajar? Porque estos macrófagos y los linfocitos que reconocen la infección viral empiezan a producir anticuerpos. Estos anticuerpos por lo general se empiezan a producir entre el día 8 y 9 de infección, es decir, cuando mis síntomas van disminuyendo, empiezo a producir los anticuerpos y estos anticuerpos pueden pasar días o semanas detectables en sangre. Entonces, esa es la característica de la evolución de la enfermedad. Es decir, estamos hablando de una enfermedad que puede durar, o sea, desde el día del contagio, entre 1 y 3 semanas, entre síntomas y el desarrollo del malestar, de la fiebre y del resto de síntomas de enfermedad. Y la capacidad que vamos a tener para identificar a los pacientes con estos problemas. Entonces, como saben, para diagnosticar, nosotros utilizamos 2 técnicas que les voy a explicar más adelante. Aquí un poco mejor explicado cuándo el paciente será contagioso, pero esto les explicaré un poquito más adelante con las características sintomáticas. Voy a pasar a entender un poco la epidemia. Para entender un poco la característica de la enfermedad. Voy a explicarles un poco cómo se comporta la epidemia y qué es lo que pasa con los pacientes y qué pasa con nosotros. Muy bien. Para entender una epidemia, yo tengo que saber en rojo que está enferma puede contagiar al resto de personas que están alrededor y que son susceptibles. Una persona enferma puede infectar, al hablar de enfermedades infecciosas, entre 1, 2, 10, 20, 30 o 40 personas. Depende de la contagiosidad de este agente infeccioso. Cuando hablamos de poder de contagiosidad en medicina, nosotros hablamos del número reproductivo básico. ¿Qué es el número reproductivo básico? Es el número de personas que a partir de una persona enferma puede ser infectada. Es decir, ¿cuántas personas puede infectar una persona enferma? En este caso, de COVID. Para que más o menos puedan entender, yo he traído ejemplos de los números reproductivos de las enfermedades infecciosas que se han escuchado en estos últimos tiempos. El número reproductivo de influenza, por ejemplo, es de 1 a 4. El número reproductivo de sarampión es de 12 a 18. El número reproductivo de varicela es de 4 a 7. El número reproductivo de ébola es de 1 a 2. En este caso, el número reproductivo de coronavirus es de 1,4 a 2,5. En estos últimos tiempos, en el hemisferio occidental, hemos visto que puede llegar hasta 3,5. Es decir, se asemeja en contagiosidad a lo que hace influenza. Entonces, para entender el concepto del número reproductivo en una epidemia, quiere decir lo siguiente. Si yo tuviera un número reproductivo de 1, si yo estoy enfermo y llego a una familia de 4 personas, terminaría infectando a 1. Y si de estas 4 personas
yo llevo a mi trabajo en donde trabajan 4 personas más, se infectaría uno más en la segunda fase de infección. Y en la tercera fase de infección, esta persona de este grupo de 4 que da en mi trabajo termina infectando a otra familia, pero solo a una persona. En este caso, en un grupo, en un número reproductivo de 1. Poniéndoles en el número reproductivo de 4, que en este caso sería el número reproductivo máximo del coronavirus. Si en mi familia hay 4 personas y yo llego con la infección, las 4 se terminarían infectando, que sería la primera línea o el primer grupo que se infectaría. El segundo grupo, si estos 4 salen a laborar y trabajan o tienen relación, van a infectar a otras 4 personas. Y si estos 4 infectan a 4 más, tendremos 4 personas más. Y es aquí en donde nacen estos conceptos de aislamiento. ¿Qué es lo que qué es lo que genera el aislamiento? ¿Qué es lo que demuestra? ¿Para qué sirve el aislamiento? Aquí está el análisis que se ha hecho del fenómeno de aislamiento en China para detener este número de eficacia reproductiva, es decir, el número reproductivo básico. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer en el aislamiento? Cojo al paciente enfermo y lo encierro en casa. Reduzco la probabilidad de que probablemente tal vez se contagie solo la primera línea, pero si esta segunda línea ya no sale a la calle o a contagiar, pues la tercera y cuarta líneas no tendrán infección. Entonces tendré muchísimo menos contagiados para saturar el sistema de salud. Esto es lo que ocurrió en China. Aquí está el análisis del número reproductivo de la epidemia en China por semanas, de acuerdo a lo que ellos hicieron y de acuerdo a las medidas de aislamiento. Ellos realizaron un aislamiento muy estricto. Tenían una replicación muy alta, un número estimado, un número reproductivo de 3 a 4 en los primeros días de enero y febrero. Así es que ellos toman la decisión de iniciar un aislamiento, primero una cuarentena local en la provincia de Wuhan y después una cuarentena nacional en casi todo el país chino, una cuarentena muy, muy severa, una cuarentena prácticamente militarizada en donde uno no podía andar en resultados que ellos logran obtener casi a las 8 semanas. Prácticamente con una cuarentena importante y con un fenómeno centralizado de control, es decir, con un control estricto de las personas que estaban en las calles y con un aporte importante del gobierno para las personas con pocos accesos económicos que no podían sobrevivir fuera en sus casas debido a los problemas de acceso económicas, acceso a la alimentación y a la salud. Con todos estos apoyos centralizados, ellos logran reducir a casi un número reproductivo de 0 a mediados de marzo. Esto como un estudio reciente del 2020. Sin embargo, ya teníamos antecedentes históricos con la gripe española, tanto en San Francisco como en San Luis, en donde los números reproductivos fueron extremadamente altos. Se bloquearon, se hicieron fenómenos de aislamiento y miren cómo desciende la tasa de reproducción de la enfermedad. Se liberan estos episodios de aislamiento y miren cómo otra vez existen picos de enfermedad. Entonces, esto es importante también porque cuando yo genero un aislamiento, controlo parcialmente la enfermedad, pero cuando suspendo los aislamientos, puedo tener rebrotes. Y eso es lo que ha pasado a nivel mundial históricamente. Entonces, es por eso que es importante que es por eso que en las epidemias hay que poderlas entender, al menos en estas epidemias con altos niveles de contagiosidad, es importante entender desde el punto de vista científico, matemático, cómo el control del número reproductivo logra controlar la enfermedad. Y esto básicamente se genera el aislamiento. Pero obviamente para generar un sistema de cuarentena centralizada, es decir, muy, muy obligatoria,
se necesita tener un país, un sistema bastante sólido, lo cual en los países latinoamericanos eso no ha funcionado y vamos a hablar de esto un poco más adelante. Con relación al diagnóstico, yo tengo dos tipos de pruebas de PCR y pruebas rápidas. La prueba de PCR, yo obtengo una muestra de un hisopado nasal, extraigo el ARN del virus en una máquina que puede detectar el genoma y la cadena de ARN, y se hace una transcripción y se analiza a través de una reacción en cadena de polimerasa y se amplifican las cadenas de los virus. Es decir, amplifico cuántos genes y cuántas cantidades de virus se encontraban o partículas de RNA del virus se encuentran en la muestra del paciente y me detecta. Una prueba muy eficaz, con una especificidad muy alta, con una posibilidad de detectarme la enfermedad de manera muy eficaz. ¿Cuál ha sido el problema en el Ecuador? Que lastimosamente en nuestro país esta prueba es la más de alto coste a nivel regional, bordeando entre 80 y 120 dólares, dependiendo del laboratorio, y sin tener una pronunciación de parte de las autoridades acerca de estos precios, considerando que en otros países como Chile, Brasil, el costo está entre 40 y 50 dólares, en Colombia está en 60, 70 dólares, es decir, es mucho más económico en otros países que en el nuestro. Entonces, esto sí es importante, pero sin embargo es una prueba muy útil. Como ven, es una prueba que detecta el virus en las muestras de tejidos. Por ende, esta muestra es muy útil en las fases iniciales de la enfermedad. Y las pruebas rápidas, que son pruebas que se hacen a través de antígeno-anticuerpo, y les he traído un par de datos importantes. ¿Qué quiere decir? Una prueba rápida también es útil, es importante, no se las puede menospreciar. Una prueba rápida es tan eficaz como un PCR si se la sabe utilizar en el momento que se debe utilizar. ¿A qué me refiero? Varios estudios a nivel mundial han demostrado que si yo utilizo pruebas rápidas en pacientes que están sanos y que no tienen enfermedad, voy a tener una alta probabilidad de falsos positivos. Pero si yo utilizo pruebas rápidas en pacientes que están enfermos y que tienen síntomas, y si estos síntomas sobrepasan ya entre el quinto y el séptimo día, la probabilidad de encontrar falsos negativos o falsos positivos es mucho menor. Entonces, cosas importantes de las pruebas rápidas, que la prueba rápida bien utilizada también es útil en el diagnóstico. Tenemos las dos pruebas, y una prueba rápida en nuestro país, aunque también sigue siendo cara, puede ser de mucha utilidad para definir si una persona está o no contagiada de COVID-19. Entonces, estos datos son importantes porque tampoco se puede tomar declaraciones que han hecho nuestros gobernantes de que no sirven, porque en realidad no es que no sirven, pero hay que saberlas utilizar en el contexto de la historia clínica del paciente. Una vez revisado un poco esto de las características del virus, del diagnóstico y de la epidemia, les he preparado esta parte muy importante que es el impacto que ha tenido la enfermedad en América Latina y principalmente en nuestro país. ¿Por qué somos el segundo país con mayor cantidad de casos por 100.000 habitantes en América Latina? ¿Por qué tenemos la segunda ciudad más golpeada en el mundo con mortalidad por área? Es decir, tenemos una tasa de mortalidad extremadamente alta en Guayaquil, solamente ganados por Nueva York. Es decir, estamos frente a una epidemia que ha destrozado a nuestro sistema de salud y que nos ha revelado lo frágil que estamos en nuestro país. Entonces, voy a presentarles el impacto que ha tenido en Ecuador y en América Latina esta enfermedad. Entonces, para entender esto, he tomado varias diapositivas que han hecho varios colegas de la universidad en varios foros también con relación a los análisis económicos sociales, entre ellos de Rodrigo Enríquez, Wilson Chicaiza. Han tenido algunas presentaciones y de ellos he tomado algunas de
de estas diapositivas. Entonces, miren, primero, para yo definir si un sistema de salud y un sistema social se encuentra, es equitativo y es adecuado, existen determinantes estructurales del sistema de salud. Entonces, entre esos están el contexto económico y político en el cual se maneja un país, los ejes de desigualdad, es decir, cómo se encuentra el país con relación a las características de clases, las relaciones de género, las relaciones de edad, las relaciones de etnia y territorio, y finalmente cómo están los recursos materiales, es decir, cómo está económicamente la población, cómo están las condiciones de empleo, cómo están las condiciones de trabajo, cómo están las condiciones de ingreso y vivienda de cada familia, cómo es el entorno residencial de las familias en nuestro país. Cuando genero un análisis de estos tres componentes, yo puedo asociar factores que uno dice endémicos o idiosincráticos, es decir, los factores conductuales. ¿Por qué los ecuatorianos somos así? ¿Por qué a los ecuatorianos nos gustan los encebollados? Etcétera. Es decir, cada uno tener analizar los factores ya propios de nuestra cultura con los factores sociales y analizar la desigualdad en salud. Estos estudios se han hecho varias veces en nuestra universidad y hemos abordado también como universidad varios temas de clase, de género, de etnia, de territorio, y hemos hecho varios talleres en la universidad con relación a los ejes de desigualdad y también al contexto socioeconómico y político. También la UDLA ha sido eje fundamental en varios análisis y reclamos también sobre políticas macroeconómicas. Dentro de esto voy a empezarles a explicar. Entonces tenemos un problema muy serio en lo que es el fenómeno hospitalario en nuestro país. Esta diapositiva tiene que ver con este eje, con el contexto socioeconómico y político, es decir, qué políticas macroeconómicas tiene el gobierno para nosotros acceder a los sistemas de salud. Entonces tenemos un problema muy serio del acceso a los sistemas de salud, primero por este gran problema que podemos nosotros tener. Primero, nuestro sistema de salud en el Ecuador es extremadamente fragmentado. Tenemos un Ministerio de Salud, por un lado, tenemos un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por otro lado, y tenemos institutos de seguridad social que atienden a otro tipo de población como son las Fuerzas Armadas y la policía. Además tenemos hospitales privados que trabajan con aseguradoras privadas y también gente que puede pagarse su propia hospitalización privada, es decir, que tiene poder económico y capacidad económica para que no tiene ningún seguro y que cada vez que se enferma va y paga su costo de salud y por lo general lo hace en hospitales privados. Entonces, este es un problema serio porque como país tenemos una historia clínica fragmentada. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo me hice atender alguna vez en alguna clínica privada, esos datos jamás estarán si es que yo me hago atender en el Seguro Social o si me hago atender en un centro de salud del Ministerio de Salud Pública. O mis datos de vacunación de niño que fueron en el Ministerio de Salud Pública jamás se podrán saber en una entidad privada o en el Instituto de Seguridad Social. Esta fragmentación hace que el sistema de salud sea débil. ¿Por qué? Porque no tenemos un ente regulador y no tenemos una historia clínica única que hace difícil el analizar la historia clínica del paciente. Por eso se llama historia clínica. La historia clínica tiene muchos datos importantes que pueden generar análisis de las características que los pacientes tenemos con las enfermedades año por año, y esto es importante. Y entonces, en esta fragmentación de los sistemas de salud, es muy complejo disponer, por ejemplo, a nivel público de camas de ocupación, por lo general casi siempre están llenas, o de turnos de atención. ¿Por qué? Porque la población que generan la atención, por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con una capacidad, entre comillas, reducida, sino que desbalanceada, diría yo, tiene una capacidad de cobertura para entre 5 y 6 millones de ecuatorianos. Entonces, es extremadamente compleja esta característica, por un lado.
Entonces tenemos una capacidad fragmentada y limitada como país. Apenas tenemos 134 hospitales públicos y en nuestra ciudad 22 del Ministerio de Salud Pública, 5 de la Seguridad Social. En Guayaquil tenemos aproximadamente 1.000 camas de cuidados intensivos en el Ecuador, cerca de 1.200 con estas nuevas que se implementaron. Y aproximadamente son 600 entre Guayaquil y Quito. El resto de 400 camas se distribuyen entre las provincias más importantes: Esmeraldas, Portoviejo, Manta, Cuenca y un poco más, pero de ahí inclusive Riobamba no tiene una. Guaranda, que son capitales, capitales provinciales, no tienen unidades de cuidados intensivos, por ejemplo. Entonces es complejo. 124 unidades de camas intensivas pediátricas, y Guayaquil colapsó rápidamente cuando tuvieron 100 pacientes críticos. Entonces, este es un problema serio que tenemos desde la perspectiva de la gobernabilidad. Segundo, vamos a la perspectiva social. ¿Qué ha demostrado el COVID a nivel mundial? Este es un paper de lo que ha pasado en Estados Unidos. ¿Qué han demostrado los estudios socioeconómicos y de las características de educación a nivel de Estados Unidos? Ellos demostraron lo siguiente en el estado de Nueva York. ¿Qué demostraban? Que las personas que tenían una gran cantidad de reserva económica pertenecían a clases sociales económicamente pudientes, es decir, que tenían una reserva monetaria, que tenían acceso a alimentos, que no necesitaban trabajar, que disponían de teletrabajo, que tenían un sueldo estable, que podían su empresa tener la actividad. Estas personas lograban cumplir la capacidad de mantenerse aisladas de manera estricta. Es decir, para ellos era muy fácil inclusive pedir comida a domicilio y no salir de casa, porque económicamente lo podían lograr. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con el grupo de latinos y gente afroamericana que trabaja en la parte obrera de Nueva York y que vive del día a día? Como pueden ver en la línea azul, la gente obrera, los latinos, como aquí lo explica el paper, la gente afroamericana y los hispanos que tenían acceso a los sistemas, que tienen poco acceso económico, es decir, que no tienen una buena entrada económica, pues lastimosamente para poder sobrevivir en la cuarentena tenían que salir, es decir, tenían que interactuar, tenían que salir a las calles a buscar trabajo, tenían que ir a limpiar casas, tenían que ir a limpiar autos, tenían que ir a buscar una forma de poder sobrevivir. Y por eso es que se podía ver que las personas hispanas y afroamericanas en la ciudad de Nueva York eran las que menos podían hacer la cuarentena. No hablo de infectados, simplemente de la capacidad de mantenerse en casa. Tanto las personas hispanas como los europeos que no podían, que no tienen accesos, por ejemplo, los europeos de Europa del Este, y no podían mantenerse en casas, tenían que hacer y generar interacción social. ¿Qué concluyen estos gráficos? Concluyen que obviamente la capacidad económica de una sociedad induce mucho en la capacidad de mantener una cuarentena. Si una familia no dispone económicamente de dinero para poder alimentarse, para poder alimentar a sus hijos, la desesperación de esos padres por dar de comer a sus hijos les va a hacer interactuar socialmente. Lo demostraron en Estados Unidos y yo creo que las imágenes aquí en el Ecuador también lo han demostrado. Es muy fácil hacer cuarentena cuando se dispone de recursos, pero es muy difícil hacer cuarentena cuando no se disponen de esos recursos. Y en ese contexto les tengo que explicar que Quito y Guayaquil son las ciudades más grandes y cada una de ellas tiene cerca de 3 millones de habitantes. Las tasas de desempleo en estas ciudades es del 5% y del subempleo es del 20%. Es decir, 1 de cada 4 adultos que pueden trabajar en Quito y Guayaquil no
no tienen trabajo estable. Es decir, que yo en la cuarentena, en nuestras ciudades, al menos en los barrios complejos, en los barrios de donde se vive mucha de la gente empleada y desempleada, iba a tener gente en las calles haciendo interacción social, buscando un trabajo para poder ganarse algo que comer. Los trabajadores informales también son el 40% de la población en el Ecuador, es decir, tenemos mucho trabajo informal en nuestro país y obviamente esto está relacionado con los ingresos económicos y es exactamente igual. La pobreza y la extrema pobreza bordean un 33%, es decir, estamos hablando que en el Ecuador uno o dos de cada 5 personas en el Ecuador viven con $2 al día, es decir, y en grupos familiares de 5 a 7 personas. Es decir, es imposible tratar de generar un fenómeno de aislamiento en estas condiciones, porque estas personas tienen que obligadamente salir a buscar un pan para poder alimentarse. Eso no lo demuestra el Ecuador, sino lo demuestran los estudios a nivel mundial. Después tenemos este segundo problema. Esta interacción social hace que la gente se infecte más y lo que vimos nosotros en Guayaquil. Las tasas de mortalidad promedio que en la provincia del Guayas en los últimos años eran de 1.600 a 1.700 casos por mes, en marzo y abril llegaron a ser cerca de 4.500 y 7.000 en cada uno de los casos en las primeras apenas 2 semanas. ¿Qué quiero decir? Que aproximadamente nosotros estamos hablando de que la tasa de mortalidad en Guayaquil en estos 2 meses bordeó los 20.000 personas fallecidas, con una tasa de mortalidad de 55 a 56 muertes por día, lo cual evidentemente, y como vimos en las imágenes, colapsaron los sistemas para poder generar y poder velar a los cadáveres. Entonces, dentro del análisis que ha hecho UDLA con relación al empleo y a lo que podría pasar en los próximos meses, se demostró que si nosotros mantenemos una cuarentena obligatoria, la probabilidad de que nuestras empresas públicas y privadas puedan sobrevivir es muy pobre y que aproximadamente un 21% del empleo formal total se perdería hasta el mes de octubre. Es decir, que estaríamos hablando de 4.000 empleos diarios se perderían en los siguientes 3 meses con el semáforo en rojo. Entonces estamos frente a una disyuntiva muy severa en donde medidas para poder fortalecer el empleo que ya viene mal en el Ecuador, con estas tasas de desempleo del 25%, a esto le subo un 25% mal en los próximos meses, estamos hablando que el 50% del Ecuador, de la población económicamente activa para el mes de septiembre-octubre, estará desempleada. Imagínense el caos, 1 de cada 2 ecuatorianos económicamente activos desempleados. Entonces, en estos análisis prospectivos que ha hecho la Universidad de las Américas y la Escuela de Economía, en estos análisis, pues es importante tener claro que la parte socioeconómica es importante y se tienen que tomar medidas que algo ya está tratando de hacer el gobierno. Pero como ven, el impacto socioeconómico es importante. De ahí viene el siguiente problema que tuvimos inicialmente en la enfermedad, y este problema fue que básicamente nosotros tuvimos problemas con la capacidad para poder evaluar las características de los enfermos, es decir, inicialmente centralizamos el diagnóstico. El gobierno, en un proceso de tratar de centralizar los datos, solamente dispuso un laboratorio de referencia nacional, que era el INSPI. Sin embargo, teníamos un problema serio, tenía una capacidad limitada de hacer 300 test por día, y en 5 días apenas lograba hacer 1.500 test por día. Entonces, imagínense el número de test represados para poder diagnosticar a tanta gente. Entonces, se aumentaron laboratorios privados. Sin embargo, el aumentar estos laboratorios privados generó 2 problemas.
la capacidad limitada de los laboratorios que apenas logran hacer 100 test por día. Y el otro problema serio que es el rango de precios. Un test cuesta entre 80 a 120 dólares. Poniéndole promedio 100 dólares es un costo muy oneroso a sabiendas de cómo está la economía general de la gente en nuestro país. Entonces, estas características de los laboratorios ha hecho que varias universidades han intentado generar apoyos para el gobierno. Algunas ya estamos apoyando. UDLA ya está apoyando en Galápagos con los cicladores rápidos del Biorad y todo esto, y algunas universidades también ya están colaborando para poder generar diagnósticos de PCR en la población. Entonces, este reto que todavía continúa de incrementar la capacidad diagnóstica, esto sumado a que varios municipios también han traído pruebas de PCR, como el municipio de Quito, el municipio de Cuenca, para poder tratar de diagnosticar a más personas. Y finalmente, este problema que estamos teniendo en nuestro país y que tuvimos las primeras semanas, que es lo que nosotros llamamos como sindemia. A más del problema del COVID en nuestro país, tuvimos un problema serio de dengue en nuestro país, con casos que superaron los últimos casos promedio que teníamos en los últimos años, inclusive superando la epidemia seria de dengue que tuvimos en el 2017. Entonces, se han unido también en nuestra costa las condiciones generales del clima para poder generar doble problema, un problema de dengue y de COVID, que para colmo dengue también se asocia a proceso febril, escalofrío, malestar, y que pueden dar falsos diagnósticos de COVID o viceversa. Entonces, estamos con un fenómeno sindémico dengue-COVID. Esto también es un problema serio para nuestro país. Pasando ya directamente al COVID. ¿Cuál es el problema? Este es el cuadro que hizo el grupo de One Health UDLA, demostrando las características de replicabilidad de los primeros 10,000 casos que tuvimos en Ecuador con relación al coronavirus. Entonces, miren cómo los primeros 10,000 casos de COVID pasaron en el área costera de Guayaquil, todo lo que es la parte del Guayas y parte de la provincia de Los Ríos. Fueron las partes más afectadas, con una pequeña parte en el sector del Putumayo, en la provincia de Sucumbíos. Y las tasas de mortalidad en nuestro país, que fueron variables, pero en general se mantienen las mismas características de Guayas, pero en cantones con alta mortalidad, como por ejemplo los cantones del sur de Manabí y los cantones del norte de Guayas. Esto ya, hijo, no se ve muy bien. El número de casos y características de los 10,000 primeros casos en Ecuador. Primero, la población más afectada fue la masculina sobre la femenina en nuestro país. Segundo, las edades de mayor afectación fueron entre los 25 y 60 años. Es la población más afectada tanto entre hombres y mujeres. Casi no existe afectación a nivel adolescente y pediátrica. El número de casos comparado con el número de casos en la población adulta es mucho menor. Con relación a las tasas de mortalidad, casi nadie ha muerto entre niños y adolescentes. Hay apenas un par de reportes de mortalidad en niñas menores de 5 años, que básicamente tenían patologías asociadas. Y como ven, no ha fallecido
en cantidad, nadie menor a 25 años. La mortalidad en estos grupos es menor. ¿En quién se ha visto la mayor mortalidad en los primeros 10.000 casos en el Ecuador? La mayor mortalidad se ha visto en el grupo entre los 55 y 65 años. Es el grupo con mayor tasa de mortalidad, siendo los hombres los más afectados. Siendo los hombres los más afectados. Siempre los hombres hemos sido más afectados en la tasa de mortalidad. Esto en el análisis de nuestros primeros 10.000 casos hasta el 21 de abril. ¿Qué síntomas hemos tenido los ecuatorianos más comunes con relación a la enfermedad? Este dato que les voy a presentar, alguien está con el micrófono prendido. Este dato que les voy a presentar es un dato interesante, porque como ven, nosotros estamos hablando de que bordeamos una tasa de aproximadamente para el mes, para los 10.000 casos estábamos bordeando una tasa de mortalidad del 3%. Eso quiere decir que de 10.000 personas infectadas, la tasa de mortalidad estaba bordeando entre 300 y 400 fallecidos. Es decir, que no todas las personas que se infectan de COVID fallecen, primera cosa. Y segundo, que si yo pertenezco a un grupo de edad no de riesgo y si no tengo factores de riesgo, que ya veremos más adelante, pues mi probabilidad de complicarme es muy baja. En general, el COVID en estos datos demuestra que tiene una tasa de mortalidad no despreciable, pero tampoco es una tasa de mortalidad extremadamente alta o que podría diezmar completamente a la población. Entonces, estos datos son importantes. ¿Cuáles son las características clínicas que más hemos presentado los ecuatorianos en este grupo de 10.000 pacientes? El síntoma más común ha sido la fatiga, el cansancio, la sensación de malestar. Después del dolor de cabeza, 1 de cada 2 pacientes presentaba malestar, 1 de cada 2 pacientes presentaba dolor de cabeza, 1 de cada 2 pacientes presentaba tos seca, 1 de cada 3 pacientes presentaba trastornos del gusto y del olfato, y 1 de cada 4 pacientes un montón de síntomas, entre esos dolor articular, dolor de tórax, diarrea, fiebre, disnea. Esto es un poco interesante porque comparado con las series tanto en China como en Lombardía, en Italia, el síntoma cardinal era fiebre. Y de hecho, cuando usted llama al 171 y le dicen qué síntomas tiene para sospechar en coronavirus, le dicen ha tenido fiebre. Y en realidad nosotros hemos visto que en este estudio que ha publicado el grupo One Health UDLA, demuestra que el ecuatoriano en realidad aparentemente no desarrolla mucha fiebre, pero sí el malestar, el dolor de cabeza y la tos seca. Seguirán viendo, asumo que el grupo sigue estudiando el comportamiento de la enfermedad con mayor número de casos, pero este es el primer reporte que se tiene epidemiológico de las características de los primeros 10.000 casos. Entonces, básicamente esto es el impacto que ha tenido la enfermedad en nuestro país. Como ven, es un impacto fuerte, con una tasa de mortalidad bastante importante en la provincia del Guayas, sobrepasando nuestros sistemas de salud y con características clínicas un poco diferentes a lo demostrado en otros países, en China principalmente, que es el que ha hecho ya los reportes de más de 10.000 casos, Lombardía, España, Estados Unidos, es decir, tiene un comportamiento un poco diferente al comportamiento que tenemos aquí en el Ecuador. Asumo que van a intervenir aquí diferentes factores nutricionales, sociales, lo que les estaba explicando, que tienen que ver también con el desarrollo de la enfermedad y el acceso también a los medicamentos en nuestro país. Entonces, esta ha sido la revisión que hemos hecho con relación a las características clínicas de la enfermedad y del comportamiento socioeconómico, social en nuestro país, para pasar a la parte final de esta explicación, que es las medidas que debo tomar para protegerme del COVID. Primero, debo limpiarme las manos con frecuencia, eso es lo que se ha demostrado, es la mejor forma de prevenir COVID, el lavarme con agua y jabón por al menos 20 segundos,
después de estar en un lugar público o de estornudar, toser o haber estado en contacto con una persona o sospecha de COVID. Si no hay agua y jabón, se puede utilizar desinfectante de manos que tenga al menos un 60% de alcohol y hacer un frote con este gel alcohol durante 5 a 10 segundos hasta que se sequen por completamente y tratar de evitarnos tocarnos la boca, la nariz, las manos si no se encuentran lavadas. Siguiente cosa, siguiente medida es evitar el contacto cercano con personas que están enfermas, es decir, si yo tengo a alguien enfermo, lo ideal es tenerlo en casa, generar un aislamiento social. Si alguien en casa empieza a tener tos, malestar, decaimiento, dolor de cabeza, que son los síntomas que en Ecuador hemos encontrado más comunes en nuestro país, pues se recomienda que se las mantenga en casa y mantener una distancia prudente en casa, es decir, inclusive en casa mantenerlos a 1 o 2 metros. Si es que tengo la posibilidad de en casa tenerlo aislado en algún cuarto o dormitorio, pues sería lo ideal para que pueda disminuir el contacto con las personas que estamos alrededor. Una recomendación fundamental que hace la Organización Mundial de la Salud: quedarme en casa si estoy enfermo, es decir, si yo estoy con síntomas respiratorios, con tos, con malestar, con diarrea, con cefalea, con dolores de cabeza, con decaimiento, lo ideal es quedarme en casa. No debería exponer a la sociedad, no debería exponer a mi vecino, no debería exponer a mi familia, a mi madre, yéndoles a buscar, a familiares o a personas queridas. Si yo me siento enfermo, les estoy poniendo en un riesgo, que puede ser que tenga o no el virus, no lo sé si no tengo la prueba, pero el quedarme en casa ya me genera que la probabilidad de contagio disminuya básicamente. Entonces, esto es una medida básica y básicamente en esto está reflejado el aislamiento social. De aquí tenemos los instrumentos de uso que tenemos a nivel hospitalario y a nivel comunitario para el manejo a nivel social. Es decir, cuando yo estoy en casa, en áreas de triaje o en la calle, lo ideal es simplemente lavarme las manos y mascarilla quirúrgica. El uso de guantes no debe ser utilizado los guantes de manera normal en la calle. Este es un error. Primero, porque generamos 3 problemas. Uno, los guantes me dan una falsa idea de que estoy protegido. Por ende, me lavo menos las manos. Segundo, el guante, al ser de látex, puede fijar más tiempo el virus COVID. Entonces, en el guante se puede quedar más tiempo un virus que estuvo cerca de un área con un paciente. Y tercero, el desecho del guante, el desecho de látex es extremadamente tóxico para el ambiente y dura años en biodegradarse. Entonces, si pensamos en las 3 cosas, el impacto ecológico, el impacto personal y el impacto social, pues los guantes no deberían ser utilizados de manera social, es decir, cuando salgo a comprar una cola, cuando salgo a hacer una cosa, a ir al banco, es decir, estas cosas esperemos que ya las autoridades cambien, pero los guantes no deben ser utilizados. Esto es algo básico. Y nosotros en los hospitales tenemos diferentes métodos de protección, dependiendo del sitio en el que estamos, para acceder a los pacientes. Entonces, en pacientes con sospecha, en pacientes confirmados y en personas que van a tomar muestras de laboratorio o hacer procedimientos que generan aerosoles, pues tenemos diferentes tipos de material. Pero básicamente lo que ustedes han visto es el uso de un overol o delantal quirúrgico, una mascarilla N95 cuando genero aerosoles, un protector visual que puede ser una gafa protectora o una mascarilla o careta facial de plástico, guantes y lavado de manos. Pero como ven, el lavado de manos es la medida básica de prevención del COVID-19. Y esta parte final, que es una priorización del uso ante la escasez de mascarillas. Imagínense el gobierno español frente al gran uso de mascarillas N95 por personas
de la casa, en la calle, ustedes encontraban gente con N95 en la calle, deambulando. Las N95 tienen que ser utilizadas por gente del hospital, porque en los hospitales ya no hay N95, entonces, si estamos encerrados con pacientes en los hospitales o en áreas respiratorias y no disponemos de N95, el riesgo de contagio es altísimo. Entonces, el gobierno español hizo estos carteles de priorización del uso ante la escasez de mascarillas, porque en España, imagínense, en un país con tanto desarrollo, se empezaron a escasear las mascarillas de N95 para evitar que la población que está caminando por la calle, que va al supermercado a comprar algo, salga con N95 y que esa N95 la mande para el hospital, para que en realidad la utilice la persona que debe prevenir. Si yo voy al mercado, pues simplemente utilizo mascarilla quirúrgica. Y si voy a comprar en la tienda y en la tienda me van a pasar la cola a 1 o 2 metros de distancia, o me van a pasar lo que vaya a comprar y no voy a estar en un contacto directo, ni siquiera necesito utilizar mascarilla. Es que la cosa es muy clara. Si yo estoy a distancia, pues no me voy a contagiar. Si la otra persona está sintomática. Entonces, esto es importante. Recuerden que en el mundo se está escaseando las mascarillas. Entonces, tenemos que estar preparados, porque en el mundo cada vez va a ser más difícil encontrar mascarillas y nosotros estamos en la fase media de la epidemia. Lo mismo ocurre también con guantes y la ropa de protección. En España están haciendo lo posible para ahorrar equipos de protección a nivel hospitalario. Y esto con relación a cómo protegernos. Y en la parte final, ya porque ya estamos cerca de 1 hora en la exposición, he hecho unas pequeñas conclusiones en general. Miren esta imagen de 1920 y esta imagen de Madrid del 2020, básicamente son 2 imágenes con 100 años de diferencia, pero con comportamientos exactamente iguales. Es decir, que en 100 años un virus nos ha hecho parecer exactamente igual. Todos los adelantos tecnológicos prácticamente nos mantienen exactamente iguales a como éramos hace 100 años. Es decir, que nos hace ver que los seres humanos somos muy, muy vulnerables y tenemos que saber respetar tanto a la naturaleza y saber respetar el ambiente en el que nos desenvolvemos. Creo que este COVID tiene que marcar un antes y un después con relación a nuestro modo de vivir. No podemos seguir continuando en este proceso de consumo y consumir por consumir. Tiene que marcarnos un antes y un después, porque este consumo hace que todavía existan familias que viven así. Y si es que yo tengo en mi país familias que aún vivan así en un cuarto, 5, 6, 7 personas, que no tengan qué comer, pues va a hacer que el padre de este hogar y la madre de este hogar salgan a buscar comida para sus hijos porque lastimosamente no tienen cómo alimentar, procesos de aislamiento no se puedan cumplir. Y esto es una realidad común en nuestro país. 3 a 4 de cada 10 ecuatorianos viven así en nuestro país. Y es una realidad que no la podemos ya tapar con un dedo. Este COVID la ha desvelado muy claramente esta realidad. Es decir, tenemos que mejorar y tratar de que nuestros gobernantes sean más equitativos y nosotros también ser más solidarios con estas personas, porque hay una diferencia importante entre la parte sociedad, la justicia y la economía. Y obviamente esto ha impedido que, carambas, se pasa, y esto ha impedido que nosotros podamos tener un adecuado control de la enfermedad. Esto un poco más para mis alumnos, y los chicos que están estudiando medicina en la UDLA. Lo que dice la evidencia es importante, y este tiempo hemos tenido mucha evidencia con relación a todo el contexto y a todo lo que ha generado el COVID. Sin embargo, recuerden que la evidencia es una cosa, pero ustedes tienen que analizar el contexto, tanto la experiencia que van adquiriendo durante la carrera y el contexto del paciente. Recuerden que nosotros no tratamos exámenes, tratamos pacientes. Entonces, un paciente en su contexto, con la historia clínica clara, ¿me puede ayudar simplemente una placa radiográfica para diagnosticar COVID si un paciente no tiene dinero para PCR? Sí, me puede ayudar, porque
si yo tengo claro cómo analizar una placa radiográfica a través de la experiencia clínica y el contexto, pues puedo tener eso claro. Eso se llama práctica basada en la evidencia, es decir, no utilicen todas las herramientas y la clínica es fundamental. No se apoyen solo en el examen, es que el examen dice que no es, pero la clínica lo dice que sí. Entonces no se olviden que esto de la evidencia hay que saberla tomar y saberla manejar. Y una felicitación a todos nuestros héroes que básicamente son los médicos, nuestros chicos internos que están en los hospitales ahora trabajando día a día. Tenemos una gran cantidad de alumnos distribuidos en todos los hospitales públicos y privados de la ciudad de Quito, varios exalumnos que están ahora en varios hospitales del hospital del mundo y de aquí del Ecuador haciendo sus posgrados, que están luchando y que siguen siendo nuestros héroes, como ha sido el tema de esta charla, pues estos héroes escondidos que están ahí, no solo los médicos, sino tanta gente que está por detrás, ¿no? Las enfermeras, los auxiliares médicos, las personas de limpieza, las personas que recogen la basura de estos pacientes, los desechos, son todos ellos un grupo de héroes, la gente que nos brinda los alimentos, toda esta gente se merece un aplauso y yo creo que esto es importante para poder controlar la epidemia en general, un apoyo de todos. Y finalmente, una conclusión final, si queremos mejorar esto, tenemos que mejorar una coordinación. Tenemos que tener un país más coordinado, estructuralmente más sólido, que todos tratemos de luchar, que dejemos de criticar menos y trabajar más, que dejemos la corrupción a un lado, la corrupción que empieza en casa, la corrupción que empieza en las aulas. Si yo copio en un examen, soy parte de esa corrupción. Si yo mando a hacer un test a un laboratorio que me va a pagar a mí algo de dinero, también soy parte de esa corrupción. Si yo soy un abogado que paga a un juez para una sentencia, soy parte de esa corrupción. Si yo soy un ingeniero que paga a alguien para obtener un contrato, soy parte de esa corrupción. Entonces, recordar que si yo no coordino y juego limpio desde que soy niño, desde que estoy estudiando, no voy a tener todo esto adecuadamente formado. La parte social, la parte estructural, la parte de seguridad y logística y la parte de vigilancia. Son los ejes para tener un sistema de salud y un sistema social estructurado. Y obviamente si nosotros no coordinamos esto, estamos condenados al fracaso. Y es por eso que ha sido terrible ver tantas políticas de corrupción, pero yo les digo que esta corrupción no nace hoy, ha nacido hace 30 años en las casas, cuando a ese niño le dijeron, oye, tú no debes copiar, oye, tú debes respetar, tú no debes pasarte el semáforo en rojo. Ahí nacen estos procesos. Entonces, yo creo que es un momento de cambiar todos, de generar conciencia y nada, gracias por su atención y les he traído esta imagen que a mí siempre me ha gustado, que es el retablo que ustedes entran en la iglesia de la Compañía, este retablo de Miguel de Santiago, que es hermosísimo, en donde él, después de la epidemia que tuvimos de la peste en Quito, pues a pesar de tantas cosas que ha vivido, hay alguien que nos salve, y ese siempre será Jesucristo a través de la Virgen María. Yo creo que eso era todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Larrategui. Creo que les ha gustado mucho la charla porque tenemos bastantes preguntas, entonces vamos a empezar con las preguntas, ¿ya? La primera pregunta ¿es verdad o qué posibilidad hay de que el coronavirus haya sido manipulado o creado en un laboratorio? Es probable porque, bueno, a pesar de que la mutación inicial parece ser sencilla, se me ve, a pesar de que parece ser sencilla, esta mutación inicial parece ser sencilla, pero por lo general estas mutaciones se producen a través de procesos evolutivos y están tratando de analizar si esta mutación se pudo haber dado en un laboratorio. Hay varias teorías. Sin embargo, si a mí me dicen, no le podría descartar por completo porque este tipo de mutaciones es muy poco probable que se den al azar. Sin embargo, puede darse, todo puede ocurrir a nivel de la naturaleza, ¿no? Gracias, Doc.
Igual recordarles a las personas que ya se envió por el grupo de WhatsApp el link de asistencia, tienen 10 minutos para llenarlo. Y otra de las preguntas es, ¿las pruebas rápidas que actualmente se están realizando son capaces de detectar anticuerpos en la fase final, para de esta forma también determinar si han pasado por la enfermedad aún sin darse cuenta? Ya, las pruebas que disponemos en el mercado, tenemos dos tipos de pruebas rápidas cuantitativas y pruebas rápidas cualitativas. Las pruebas rápidas cuantitativas, que son a través de técnica cuantitativa por inmunofluorescencia, me pueden medir la cantidad de anticuerpos expresados tanto en la fase rápida IgM como en la fase tardía IgG. Estas tienen un poquito de mayor capacidad para analizar si es que yo he estado infectado, es decir, si es que tuve expuesto a los anticuerpos anteriormente. Tenemos también las pruebas rápidas cualitativas, que es a través de inmunocromatografía, en donde se pintan una línea test y una línea control. También me pueden ayudar. Las dos pruebas me sirven para identificar anticuerpos de tipo IgG que podrían dar inmunidad. Hay un estudio americano que ha salido hace unos pocos días atrás que dice que probablemente las personas que tuvieron COVID generen inmunidad por algunos meses o semanas o probablemente total hacia algunos años. Sin embargo, habría que ver la evolución y el comportamiento de estos anticuerpos a futuro. Gracias por su charla, doctor. Otra pregunta es, ¿cómo se encuentra la curva de contagio en Quito? Ya, de acuerdo a los datos y a cómo estamos, ahorita en Quito estamos con un problema que tenemos saturadas las unidades de cuidados intensivos. Para saturar la unidad de cuidados intensivos, la curva de contagio tiene que ir en aumento. No hay otra explicación. Aparentemente los casos que tenemos en Quito no han llegado a ser en cantidad tan numerosos como Guayaquil, sin embargo sí son graves. Y además que Quito tiene una peculiaridad, la tasa de adultos mayores en nuestra ciudad es un poco mayor al resto de ciudades, solo sobrepasada por la ciudad de Cuenca, que tiene más registro de adultos mayores como ciudad urbana. Entonces nuestra ciudad también tiene una buena tasa de adultos mayores que obviamente hace que las personas de esta edad aumenten su tasa de complicación y como vimos en los datos publicados por el grupo One Health, aumenten la probabilidad de mortalidad. Entonces actualmente estamos en un índice de crecimiento indicado por el aumento del número de casos graves. Ya. Otra pregunta es, ¿existe la posibilidad de que el virus se quede flotando en el aire? En ambientes cerrados ya se demostró que es probable que sí, el virus puede mantenerse no flotando en el aire, pero puede permanecer en ambientes cerrados por varias horas. Hay varios estudios del análisis de la mecánica del virus en ambientes cerrados, sin flujo de aire y su mecánica respiratoria, en donde puede mantenerse por varias horas. En ambientes ventilados y en ambientes con presión negativa, es decir, en donde hay movimiento de aire, la probabilidad es mucho, mucho menor. A ver, la otra pregunta es, ¿cómo se puede desinfectar las frutas, verduras, etcétera, todas las compras que se hacen sin que se quede cloro o sin que afecte nuestra salud? Por lo general se recomienda lavado con agua. El agua es suficiente para limpiar las frutas. De todos modos, existen pequeñas sustancias que pueden ser utilizadas, entre comillas, como jabonosas para el lavado de las frutas sólidas. Se puede utilizar, pero en general se recomienda el agua y si es posible, agua hervida es mejor para poder lavar las frutas y vegetales que se compran en la casa, para la casa. Ya, otra de las preguntas es tiempo de vida del virus en las diferentes superficies y en el aire, según los últimos estudios. Uy, eso sí, hay millones de estudios sobre tiempos de vida de superficies. El estudio más sonado de eso es el que se publicó en New England hace unas 3 semanas. Entonces,
ellos evaluaron la sobrevida del virus midiendo el PCR de acuerdo a las características en las diferentes superficies. Entonces, las superficies que no podría hablarles de todas las superficies, pero sí las más relevantes. Las superficies cromadas, niqueladas y de aluminio son las que más tiempo pueden ayudar a permanecer el virus en esas superficies. Las superficies de plástico y de madera tienen un tiempo de vida un poco mediano, es decir, ya menor. En las superficies cromadas bordeaba hasta 7 a 8 horas, y en las superficies niqueladas y aluminio, y en las superficies de madera y plástico hasta 4 horas. En las superficies que se utilizan todo esto, baldosas y estas cerámicas de cemento que son enlosadas y que tienen pintura, bordeaba entre 2 a 3 horas. Sin embargo, la gran mayoría de estudios demostraban que la desinfección con sustancias amoníacas cuaternarias o sustancias con alcohol, con gel alcohol o desinfectantes con alcohol metílico al 60 o 70% podían erradicar de las superficies los virus en aproximadamente 10 a 15 segundos. También hay sustancias jabonosas como el glutaraldehído y diferentes otro tipo de sustancias jabonosas que también pueden erradicar el virus de las superficies. ¿Cuándo sería ya el tope de los contagios estadísticamente? No hay un valor exacto, esto se va viendo de acuerdo a la replicabilidad semana a semana. Lo que se hace es analizar el número replicativo por semana, es decir, se saca el R, que les estaba explicando hace un momento, es decir, el número replicativo, y se va analizando. Como ven, si la curva va en ascenso, se va midiendo ese número replicativo para la población general y se va haciendo un análisis de casos por cada 100.000. Es una tasa en donde entran también en esa ecuación matemática para analizar cuándo llegar al pico, entran el número de muertos y el número de casos graves y el número de casos nuevos. Entonces, yo ahora no les podría decir cuándo, ni creo que nadie les podría decir cuándo, porque lastimosamente no tenemos un valor real del número de fallecidos y un valor exacto del número de casos graves que están atendiéndose tanto en el nivel público como en el nivel privado de atención. Ya. Otra pregunta. Con respecto a lo que dijo la OMS, todavía no han encontrado pruebas concluyentes de que el coronavirus pueda contagiarse a través de un contacto con una superficie artificial. Sí, exactamente eso es. No está 100% demostrado que el coronavirus inclusive pueda contagiarse por estar en contacto con superficies. De ahí nace todas estas teorías de que no se debería utilizar guantes, sino mejorar el lavado de manos. También estas teorías de que tal vez el coronavirus ya se demostró que pueda salir por semen, sin embargo en un contacto sexual probablemente no exista un contagio. Entonces, también el probable contagio hacia las mascotas, es decir, los gatos pueden funcionar como reservorios, pero ellos no vuelven a contagiar al humano. Entonces, hay varios estudios que están saliendo con relación a las probabilidades de contagio, tanto en superficies, mascotas y otras secreciones que generamos los humanos, como heces, orina, semen, sudor, etcétera. A ver, Doc, la otra pregunta es, ¿por qué los niños se contagian en menos cantidad que los adultos? No está claro, pero probablemente se cree que el receptor ECA2 y el TEMPER SS2 están menos desarrollados. Entonces, aparentemente no está así muy bien definido, pero probablemente es por un fenómeno de que los receptores en los niños todavía no se encuentran bien desarrollados y por ende el acoplamiento a estas células es menor. Y la otra opción que se está barajando es que los niños tengan así que tengan anticuerpos en las secreciones, en las sustancias que sean más
más eficaces. Sin embargo, no está claro estas hipótesis de por qué los niños se han infectado menos. Otra de las preguntas ¿es posible el contagio de COVID por pedir comida a domicilio? Es posible si es que la persona que estuvo enferma pudo haber eliminado las secreciones en las fundas y en las cosas que les van a traer a las personas. Es poco probable que en los alimentos se puedan contagiar. Sin embargo, por ejemplo, en la experiencia del gobierno chino, ellos lo que hacían es enviaban un reporte del estado de salud de la persona que preparó los alimentos y quien condujo los alimentos a domicilio del courier que llevaba la comida a domicilio para estar seguros de que el alimento era seguro. No hay un estudio acerca de eso, si hay riesgo, pero en general yo les diría que es poco probable o casi nulo que una persona pueda contagiarse por ingerir alimentos que estén contaminados. ¿La reinfección es posible? ¿Qué sucede con las personas que ya han superado la enfermedad? Bueno, hay varios estudios que sugieren que es probable la reinfección. Sin embargo, no está 100% claro si los anticuerpos que nosotros generamos son completamente neutralizantes. De todos modos, ha salido un estudio en Nueva York explicando que los anticuerpos que generan los seres humanos que se infectan con COVID probablemente, con una alta probabilidad, sí generen inmunidad de por vida. Yo les diría que todavía es un poco apresurado medir o dar una respuesta a esta pregunta porque estamos en una fase, no llegamos ni siquiera a cumplir el año de la infección inicial, que fue el 31 de diciembre. Entonces, no les podría decir cuál es el comportamiento de esta enfermedad con relación a los anticuerpos, si es que son neutralizantes o no neutralizantes. Dado que esta enfermedad todavía es nueva y tenemos que ver qué pasa con los pacientes que convalecen de la enfermedad, es decir, qué pasa con los anticuerpos y cómo se comportarán con estos pacientes en los meses a futuro. Pero por ahora hay reportes de que sí y hay reportes de que no, que los pacientes con COVID se han vuelto a infectar. Yo creo que lo más prudente por ahora es esperar. Otra pregunta. ¿Cuál es el efecto en personas con patologías que requieren el uso de bloqueadores de la AC2, tomando en cuenta que este funciona como receptor del virus? Sí, ya salió varios estudios que demostraban que las personas que tomaban IECAS y AT2, inhibidores de la angiotensina 2, no tienen ni aumento ni disminución del riesgo de complicarse con COVID. Es decir, aparentemente el estar expuesto o tomar los medicamentos antihipertensivos basados en este receptor no generaron alteraciones tanto ni negativas ni positivas en los pacientes, sino que el curso de la enfermedad fue exactamente igual. Eso lo acabó de publicar la Asociación Americana del Corazón la anterior semana. La siguiente pregunta, ¿se podría hablar sobre el uso incorrecto de medidas de prevención en la población por falsa seguridad que les brinda, como guantes, overoles, mascarillas, etcétera? Sí, claro, se puede hablar de que a veces no es comprensible cómo puedes ver en el supermercado gente que utiliza respiradores N95 y cómo en el Eugenio Espejo hubo hace un par de semanas reclamos de los trabajadores de la salud porque no tenían respiradores N95. Entonces, ahí está una explicación clara de cómo puede ocurrir eso en un país en donde tienes un hospital que está recibiendo múltiples enfermos con COVID, respiratorios, moderados, graves y muy graves, y no dispones de respiradores N95 y tienes gente que va a comprar sus compras semanales o quincenales al supermercado con respiradores N95. Y entre los dos, si yo les digo quién tiene un riesgo 200 veces más de contagio, pues obviamente son los médicos, enfermeras y auxiliares que están en el hospital trabajando. Entonces, lo lógico sería que
Los respiradores N95 que se dispongan o que dispongan los distribuidores ahorita no se dirijan o se vendan a la población en general, sino sean vendidos a los hospitales y a las áreas de atención respiratoria que se están dando a nivel nacional. Otra de las preguntas es, ¿cuánto dura una N95 en su uso y qué pasa si se usa una doble mascarilla? Ya, el respirador N95 tiene varios estudios y demostraron que un respirador N95 tiene una vida media de 8 horas, con una vida máxima de 12 horas. Es decir, un respirador N95 tiene una vida máxima de 12 horas de uso continuo. Esa es la vida media. Y la vida media es en realidad entre 6 y 8 horas, pero lo ideal para cambiar un respirador N95 y que su filtro sea válido es de 8 horas. Frente a esta escasez de respiradores N95 a nivel mundial, hay varias propuestas de varios centros mundiales para reutilización y reesterilización de los respiradores N95. Sin embargo, no están 100% aprobadas, hay muy pocas medidas a través de rayos ultravioleta y de secación y esterilización en calor para reesterilizar este tipo de mascarillas. Sin embargo, el uso ideal de una mascarilla de 95 debe ser una guardia entre 8 y 12 horas. No se puede utilizar más tiempo un respirador N95. ¿Existe la posibilidad de crear algún tipo de inmunidad? Sí, claro, eso justamente les decía que es probable y que los estudios a futuro nos dirán cuál es esa probabilidad, si es completa o no. Otra pregunta. Dice, si estamos cerca de un paciente asintomático que nos está hablando y nos encontramos sin protección ocular, sin gafas, únicamente con mascarilla, ¿hay riesgo de contagio por esa vía? Si el paciente está asintomático, es decir, no genera gotas de flujo, no les tose y no les genera el riesgo de contaminación, la probabilidad es baja o casi nula. Si a eso le suman que generan un distanciamiento entre 1 o 1,5 metros a 2, que es lo ideal, el riesgo prácticamente es cero. Ahora, si ese paciente está asintomático, tose, expectora, estornuda y están solo con una mascarilla, el riesgo de contaminación es mucho mayor. Básicamente todo tiene que ver con la presencia o no de generación de aerosoles. Pero al hablar manteniendo una distancia, inclusive sin mascarilla, el riesgo de contaminación es casi nulo. Si se colocan solo la mascarilla, el riesgo baja a cero prácticamente. La siguiente pregunta. Me dicen que no se olvide hablar, por favor, del periodo de contagio con las características clínicas. Bueno, el periodo de contagio sí básicamente es desde el día que yo me expongo a la persona enferma, es un periodo de contagio variable, pero en promedio a nivel mundial es entre 6 y 7 días, es decir, desde que desarrollo los síntomas hasta desde el día que me contagié hasta desarrollar los síntomas varía entre 5 y 7 días, que es el periodo de desarrollar síntomas. Y el periodo de contagio evidentemente va asociado o va de la mano del desarrollo de síntomas. ¿Por qué? Porque yo desarrollo síntomas cuando la cantidad de virus en sangre y en mis tejidos alcanza el valor máximo. Entonces, el periodo de contagio mayor por lo general va 2 días precedentes, es decir, 2 días antes del desarrollo de síntomas, hasta que terminen mis síntomas 2 días después. Es decir, va 2 días antes del desarrollo de síntomas hasta 2 días después de la desaparición de los síntomas. ¿Qué tan recomendable es usar las mascarillas lavables? ¿Qué tan recomendable es? No se te cortó, no te puedo escuchar. Utilizar las mascarillas lavables. Las de tela. Ajá.
Las mascarillas de tela son útiles para prevenir que el paciente que está con tos genere aerosoles a las personas que estamos alrededor. Generan una medida de protección igual que una mascarilla quirúrgica, es decir, solamente hacen un método de barrera físico, pero no más que eso, es decir, solamente generan un proceso de barrera físico que evita que los virus de la persona que está tosiendo se expandan hacia el resto de personas que estamos alrededor. Tenemos un panorama bastante desalentador en cuanto al país y el sistema médico. Como estudiantes, ahora debemos prepararnos también en política y políticas públicas para ayudar a nuestro país. Pero por supuesto, sí, eso es lo más importante. Pero yo creo que como estudiantes lo más importante es que ustedes empiecen a combatir la corrupción desde donde están. Es decir, por ejemplo, si ustedes saben que un compañero suyo está copiando, denúncienlo. Si ustedes saben que un compañero suyo está haciendo un plagio, denúncienlo. Si ustedes saben que están haciendo un plagio al exponer alguna charla, denúncienlo. El cambio empieza en las aulas, empiecen ustedes. Es decir, no tratemos de cambiar el país y cambiando todo el mundo, no, el cambio tiene que empezar en nosotros. Y el cambio, siendo estudiantes, uno de esos en el Ecuador, que es un problema serio, es la copia y el plagio. Entonces, empecemos a cambiar por nosotros, no seamos parte del problema, la corrupción empieza en estos actos mínimos. Y frente a este panorama también, lo que ustedes dicen, el estudiante de medicina tiene que prepararse en política, pero por supuesto, eh, el acto médico-paciente es un acto político. Yo tengo que ayudarle al paciente a tomar una decisión. Yo no le voy a tomar la decisión al paciente, yo tengo que guiarle a tomar una mejor decisión, pero finalmente el paciente es el que toma una decisión frente a su salud. Entonces, yo creo que la política siempre tiene que estar metida en la parte médica, pero una política sana, no la política que hemos aprendido en los últimos 40 años de vida democrática del Ecuador, sino una política sana, una política en donde sepamos que si voy a ejercer el puesto de médico en un hospital público, lo tengo que hacer bien, evaluando adecuadamente a los pacientes, haciéndolo de manera clara y haciéndolo de manera solidaria, que es lo que mucho hace falta en el país. Ya, Doc, también nos piden que nos explique, por favor, cómo afecta a los pacientes fumadores y que han escuchado que la nicotina previene el coronavirus. ¿Qué nos puede decir? Bueno, hay varios estudios que están haciendo ahora de tabaco y COVID y aparentemente hay discordancia y dicen estudios que hay efectos protectores, hay otros que dicen que hay efectos no protectores o maléficos o en contra. Creo que ahorita estamos recién en la fase aguda, ya veremos de aquellos pacientes que eran fumadores, cuántos en realidad lograron sobrevivir. No está claro 100% cuál es el efecto específico de la nicotina. En realidad creo que estamos aún muy precoz, en una fase muy precoz a nivel mundial como para, para tomar una decisión o dar una respuesta frente a esa inquietud. En cuanto a marcas de pruebas rápidas, ¿cuál nos recomendarían? Bueno, hay una infinidad de pruebas rápidas. Desconozco todas las marcas, yo apenas he leído las marcas que están aprobadas por la FDA con todos los problemas que también tiene la FDA, que les puedo decir que más allá de las marcas, lo importante es el análisis de la técnica y el laboratorio tiene que analizar la técnica específica de cada marca. Hay diferentes técnicas, diferentes modelos, diferentes reactivos. Hay las de plasma, hay las utilizadas que utilizan suero, las que utilizan sangre total, diferentes tipos de pruebas. Sin embargo, yo creo que lo ideal es que el laboratorio asegure la calidad de la prueba que se utiliza y que la prueba sea utilizada en un buen contexto clínico para que pueda asegurar la eficacia de esa prueba. ¿Qué tan peligroso es abrir en estos momentos o próximamente espacios públicos como centros comerciales, gimnasios, etcétera?
Bueno, yo creo que las sociedades en el mundo ya no dan más con la parte económica y, si es que, y tienen que empezar a generar la apertura de estos espacios públicos porque como ven, la probabilidad de tener un desempleo extremadamente alto en el Ecuador es muy, muy grave y el panorama social que se nos vendría a final de año sería de terror. Frente a esa expectativa, yo creo que debe empezarse a generar aperturas de las áreas de trabajo, entre ellos centros comerciales, en general las ofertas de, de diferentes locales comerciales que se pueden dar, siempre y cuando se mantengan las medidas de distanciamiento social. Es decir, se lo puede lograr hacer, pero manteniendo medidas adecuadas y estrictas de control. Es decir, ¿se podrá abrir un centro comercial? Yo creo que sí, pero a menor capacidad de lo que estábamos acostumbrados, con un mayor respeto de las colas y del distanciamiento que se puede mantener en un centro comercial. Es decir, si el aforo de un centro comercial eran 10.000 personas, pues ese aforo tendrá que reducirse a un 30 o 40% durante este tiempo hasta encontrar una respuesta a este virus. ¿Es cierto que los pacientes con problemas cardiovasculares tienen un impacto más agresivo del virus? Sí, claro. Los pacientes con cardiopatías, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, tuvieron mayor riesgo de complicarse y recordar que en general la población con mayor hipertensión, diabetes, en los países en general es de la población mayor a 50 años. Puede haber gente menor de 50 años con diabetes e hipertensión, claro, pero no es tan común. Por eso es que el adulto mayor tiene más riesgo de mortalidad por las comorbilidades cardíacas que tiene el paciente. Doctor, otra pregunta es, ¿cuál podría ser la razón por la cual las personas fallecen en la vía pública? Muy difícil responder. Ya, yo barajé el otro día al comercio me hicieron la misma pregunta en el comercio en el día lunes. Yo les barajaba las tres posibilidades. La primera es que los pacientes crónicos están con dificultad en el acceso a los sistemas de salud, es decir, por ejemplo, los pacientes nefrópatas, los pacientes que se hacen diálisis, los pacientes con problemas isquémicos del corazón, a nivel público no tienen acceso a su cardiólogo, a su nefrólogo. Les están haciendo solo llamadas telefónicas y cómo se sienten, no hay un examen físico, no, y se les está dando las recetas vía telefónica y vaya a retirar. Esto está generando problemas. ¿Por qué? Porque son pacientes que no se les realiza exámenes y que no se conoce exactamente su estado físico, cómo se encuentran. Yo creo que ese es uno de los problemas que hace y puede causar muerte súbita, una descompensación en un paciente con una patología renal o cardíaca crónica descompensada simplemente porque no fue evaluada adecuadamente. Yo creo que ese es el primer problema. El segundo problema es el problema que tenemos con el paciente en domicilio. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que estamos en casa por miedo a salir a un hospital en donde están atendiendo COVID, nos aguantamos tomándonos analgésicos hasta ya sentirnos realmente mal para salir al hospital. Entonces, mucha patología que puede ser benigna está llegando complicada a los hospitales. Por ejemplo, estamos viendo mucho apéndice perforado en las últimas semanas, es decir, antes un dolor abdominal iba al hospital y listo, ahora la gente prefiere quedarse en casa y tomarse medicamentos para no irse al hospital por el riesgo de contagiarse, y en los hospitales públicos se está viendo muchas apendicitis, peritonitis, en pacientes que antes iban más precozmente al hospital, pero básicamente mediado por este problema del miedo a acudir al hospital. Y la tercera, el COVID, para que me genere mortalidad, tiene que darme una franca insuficiencia respiratoria. Yo creo que es poco probable que estos pacientes que en la vía pública han fallecido sean por COVID, sino más bien sean por enfermedades crónicas que se han reagudizado. Las personas de alto riesgo como diabetes que deben salir a trabajar, ¿qué mascarilla deberían usar? Depende del tipo de trabajo. Si es un diabético
que va a ir al hospital y es médico y va a atender pacientes, pues si es que va a atender pacientes respiratorios, N95. Si va a atender pacientes de una consulta dermatológica, por ejemplo, y los va a ver a 1 o 2 metros, pues una mascarilla quirúrgica suficiente. Si va a hacer trabajo de oficina sentado en un escritorio y está encerrado en su oficina, pues nada, simplemente llegar a su oficina, sacarse la mascarilla y dedicarse a su trabajo. Todo depende del entorno laboral y el riesgo laboral y la exposición a personas. Entonces, tiene que ser medido también con el médico laboral de su área de trabajo para definir todos estos procesos. ¿Podría hablarnos sobre las coagulopatías, por favor? Claro, como saben, todo virus genera un proceso inflamatorio a nivel vascular. Esta endotelitis que se forma, esta inflamación del vaso sanguíneo, provoca agregación de plaquetas y formación de coágulos de fibrina. Esto a nivel del microvaso, es decir, de los capilares. Cuando el fenómeno inflamatorio se expande y hay la respuesta de citoquinas que les explicaba en los gráficos de fisiopatología, esta exposición brutal, esta tormenta de citoquinas, hace que se genere, entre comillas, una coagulación vascular local, que puede llegar a diseminarse y generar una coagulopatía diseminada. Pero el proceso inflamatorio vascular microangiopático es el que genera el proceso de coagulopatía inicial, que posteriormente puede generar un proceso diseminado similar a lo que ocurre con el fenómeno séptico bacteriano. Entonces es un proceso fisiopatológico similar. Ya. Otra pregunta que nos escriben dice, ¿por qué no se debe usar mascarilla si la otra persona está sintomática? Sí se ha visto en últimas publicaciones del New England que el virus se queda en el ambiente hasta 3 horas y que esté asintomática quien vende en la tienda no significa que no esté contagiada la persona. Pueden estar en la etapa sintomática o antes entró alguien contagiado y tosió o estornudó. Si solo con el hablar queda el virus en el aire. O sea, claro, yo no les he dicho que no usen, yo les he dicho que se debe saber utilizar. Entonces, el saber utilizar, ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, voy a un supermercado a hacer compras y va a estar alrededor mío varias personas, pues tengo que utilizar, eso no me cabe duda. Si voy a una tienda y si es que la persona de la tienda me va a sacar la tienda del barrio de mi casa, que está a 2 cuadras, y la persona de la tienda me atiende a 2 metros de distancia y las cosas todo me las empaca por fuera y todo, y la tienda queda a 1 cuadra y media de mi casa, es decir, a unos 20, 30 pasos, pues en realidad el uso de la mascarilla ahí puede ser inclusive inadvertido. Y también el otro extremo, que es la escasez de mascarillas. Vamos al extremo de lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. En Madrid ya no hay mascarillas. Entonces, ¿cómo protegerse en un entorno sin mascarillas? Lo que ha hecho el gobierno español, lo que les publiqué en las diapositivas. ¿Cómo protegerse frente en mi casa ya no hay mascarillas? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Pues ir a hacer compras y mantener un distanciamiento prudente mínimo. Es decir, esos 3 escenarios. Lo ideal ahora, si es que yo tengo mascarillas, y una recomendación a las personas que nos están oyendo, si tienen mascarillas, pues trátenlas de reciclar. Las mascarillas quirúrgicas pueden ser lavadas en jabón y pueden ser reutilizadas si son planchadas adecuadamente. Es decir, pueden ser reutilizadas porque recuerden que las mascarillas de tela también pueden ser lavadas, porque las mascarillas quirúrgicas y de tela lo que hacen es una barrera protectora. No previenen la entrada del virus, pero sí previenen que yo pueda contagiar a los demás. La mascarilla lo que hace es prevenir la contaminación, más no me previenen que el virus entre. Como sin mascarilla, si yo estoy cerca de una persona que está tosiendo, me podría llegar el virus. Otra pregunta es, ¿qué pacientes son considerados grupos de riesgo y cómo se deben proteger esas personas al salir a trabajar? Ya, los pacientes considerados grupos de riesgo son los que habíamos hablado: diabetes, hipertensión,
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asmáticos, pacientes con problemas cardíacos, cardiovasculares, arrítmicos, pacientes con problemas de infarto previo al corazón. Y los adultos mayores de 55 años, que está puesto en la ley actual. Se hizo un poco viral el tratamiento con aspirinas. ¿Qué tan cierto es su uso? No te oí la parte final. Si es que en verdad sirve usar las aspirinas. La aspirina no sirve, en realidad se asocia a un riesgo de enfermedad de Reye, que es un síndrome complejo que se asocia a la toma de aspirina. Por eso es que la aspirina en general no se debería utilizar no solo en esta patología, sino en general en las patologías respiratorias. También se habló algo de ibuprofeno, pero todavía hay estudios contradictorios entre si el uso de ibuprofeno o no se debe dar en este tipo de patologías. Doc, me preguntan por las pacientes en estado de embarazo. COVID y embarazo. COVID y embarazo es un tema muy interesante, pero aparentemente el embarazo es un fenómeno protector para el niño y también para la madre. Sin embargo, ya se demostró que la placenta puede albergar virus del COVID en el niño. El riesgo ahí es más para una madre que esté en fase de dar a luz con COVID, es decir, COVID y parto. Por lo general, se podría acceder a un parto normal sobre la cesárea y el parto debe ser con todas las medidas de aislamiento por el riesgo de que el virus se encuentre en las membranas placentarias. Sin embargo, en la reunión que tuvimos con la Red Latinoamericana de Ginecólogos hace unas 3 semanas, se demostró que en general la paciente COVID, ginecológica con COVID, no se complica, es muy poco probable que se complique. Aparentemente hay un fenómeno protector de los anticuerpos que genera el feto frente a la madre. Y bueno, ya creo que son así. Doc, una última pregunta que nos dicen es, ¿sería bueno el tratamiento preventivo con dióxido de cloro? Bueno, sí, la Universidad Católica acaba de publicar una revisión que hizo de dióxido de cloro y aparentemente no tiene un efecto positivo en el control a largo plazo de la enfermedad. ¿A qué me refiero? Al hacer el metaanálisis de dióxido de cloro como tratamiento del COVID, no demostró cambios significativos en el pronóstico ni en la mortalidad de los pacientes que tomaron dióxido de cloro. ¿A qué me refiero? Que las personas que tomaron dióxido de cloro con COVID no mejoraron ni los síntomas, ni acortaron el tiempo de enfermedad, ni se murieron menos. Fue exactamente igual que no haber tomado nada, es decir, aparentemente hay un efecto placebo que aparentemente me dicen estoy tomando dióxido de cloro y me mejoro, pero al hacer el análisis científico, estadístico y matemático de que este pueda tener un impacto en el desarrollo de la enfermedad, aparentemente no. Los resultados fueron negativos a favor del dióxido de cloro. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Sé que será de una gran ayuda para todos nosotros. Les agradecemos a todos por participar e interesarse en este proyecto y en unos minutos les enviaremos el link de retroalimentación. Gracias a todos. Gracias, doctor, y gracias a todos por su participación, por sus interesantes preguntas. Qué pena que no pudimos responder algunas porque ya se nos acabó el tiempo, pero creo que respondimos la mayoría. Muchas gracias, doc, y si quiere decir alguna cosa final, adelante. Bueno, yo nada, agradecerles a ustedes por la invitación y espero que esta charla, en lo corta que pudo ser, tratar de abordar todos estos temas tan complejos del COVID y tan variada y tanta información que estamos teniendo día a día y que cambia, que ha sido tan importante. Y espero haberles
hecho entender y conocer un poquito más de esta enfermedad y el impacto que ha tenido en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.